En el día de hoy tenemos un nuevo comunicado de la Fiscalía en cuanto al caso Diego Fernández Lima, un crimen ocurrido hace 40 años. Hay nuevos giros inesperados dentro de este caso, lo que ocurría cuando un grupo de obreros que realizaban ese trabajo en un terreno en la avenida Congreso al 3700 descubría casualmente más de 150 fragmentos de huesos humanos en una casa que curiosamente estaba muy cercana a la casa donde vivió el músico de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Una casa donde justamente ahí estaba haciendo la obra este señor que vemos aquí en pantalla, el señor Christian Graf, que era amigo de Diego Fernández, más bien compañero de escuela. La familia Graf vivía ahí aún a día de hoy. Este señor que tiene 58 años, que fue a declarar el otro día, y que la Fiscalía en su nuevo comunicado ha dicho que ha pedido indagar por encubrimiento al excompañero de Diego Fernández, en cuya casa de Coglan hallaron esos rastros, o mejor dicho, esos restos humanos que finalmente hicieron ADN y fueron de este chico que en su momento desapareció, que lo buscaban, tenía 16 años en esa casa lindera. Justamente ahora vemos que la Fiscalía en Argentina ha hecho su dictamen y ha buscado decir que finalmente estaba encubriendo el hecho, presuntamente el señor Christian Graf. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el móvil? ¿O quién ha cometido este hecho? Aún no sabemos, hay muchas cosas que aún faltan por saberse, pero según el fiscal lo que ha dicho es que el acusado, el señor Graf, realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis, desde el momento del hallazgo de los restos, con una inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su autor o autores del crimen, evidentemente. Lo que dice el Ministerio Fiscal es que Christian Graf buscó silenciar el crimen de Diego Fernández, que su preocupación se transformó en una ocupación al exteriorizar una conducta encubridora, de que esto fue así a partir de un ensayo de diversas excusas, pasando de la existencia de una iglesia en donde habrían sido enterradas personas hasta que en una oportunidad habría pedido tierra para rellenar su terreno y que los restos habrían venido ocultos sin que nadie se diese cuenta. Esto es lo grave aquí, evidentemente las hipótesis que antes hablábamos o que se hablaba en televisión, que si era alguien de una iglesia, que si eran restos que habían aparecido de casualidad, que podían ser de animales, etc. Lo grave es que este señor dijo, bueno, traed más tierra y rellenarme esto, ¿no? Esto es lo que se sabe. Por lo tanto, la Fiscalía dice que hay una preocupación bastante exacerbada de esta persona hacia encubrir la existencia de esos restos humanos que él presuntamente podría llegar a saber de quiénes eran. Bueno, el fiscal indica que la identificación de estos restos pertenecientes a Diego se lograba direccionar la investigación respecto a conocer si había o no una existencia de un vínculo entre la víctima y el ahora acusado, y así se determina. Finalmente se determina que eran compañeros de escuela y ambos tenían una afición por las motos. Por lo tanto, tenemos un encubrimiento inicial, una existencia de un vínculo claro, además. Por lo tanto, la investigación transcurre hacia esta persona siendo el principal sospechoso o sus familiares en este caso. Se dice que podría haber sido su padre, muerto en estos momentos, pero el Ministerio Fiscal así induce. Vamos a seguir viendo un poco de este comunicado, pero antes tenemos más cosas dentro de lo que se ha dicho en televisión. Ha hablado un portero y también se ha dicho que han imputado por encubrimiento a esta persona. Vamos a verlo. Los Graf en la mira, y esta pregunta que todavía sigue flotando ya desde hace más de 20 años, 40 años directamente, desde el 80, desde que desapareció Diego. ¿Quién lo mató? Sebastián Domenech con toda la información. Nacho, buenos días. Bueno, así es, seguimos trabajando aquí en la casa de los Graf, en la avenida Congreso, en el barrio porteño de Coglan, porque ahora, ayer en realidad a la tarde, bien tarde, nos enteramos de esta noticia. El fiscal López Perrando, que investiga justamente la causa, le dio esa vuelta de rosca con la imputación está solicitando la indagatoria por el delito de encubrimiento. En realidad, formalmente es encubrimiento agravado en concurso ideal con supresión
de evidencia. Lo que está diciendo acá el fiscal en este caso es, a ver, y ya no está hablando tanto del homicidio, sino del hallazgo de los restos óseos, con lo cual le da actualidad. El homicidio prescribió, pero él ahora se está enfocando directamente en el hallazgo de los huesos. Recordemos en la obra en construcción, directamente en la casa de los Graf. Entonces, a partir de esto lo está acusando de encubrimiento. ¿Con qué elementos? Yo digo que con una cuestión de actitud, en realidad, con qué posición tomó y qué pose tuvo en realidad Graf al momento del hallazgo con, por ejemplo, los obreros, los empleados de la obra en construcción que realizaron justamente ese hallazgo. Entre comillas, lo que dice justamente el textual del fiscal, realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis. ¿Cuál es la génesis? En realidad el génesis de la investigación, el momento del hallazgo. Por eso habla del hallazgo de los restos óseos, no del homicidio. Y con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de sus autores. Ahí sí se va al homicidio. Y después al final también me quedo con algo, dice, tal actitud omisiva, habla del silencio, habla de, por ejemplo, la mezcla de versiones que dio, por ejemplo, con Daniel, el responsable de la obra en construcción, aquel licenciado en higiene y seguridad que le dijo, no, esto en realidad tiene que ver con la tierra que nosotros, bueno, compramos para nivelar porque estamos poniendo la pileta, ¿no? Seguramente vino de ese corralón. No, porque antes había un templo y empezó a dar versiones. Estas versiones confusas al momento del hallazgo. Su silencio, dice, tal actitud omisiva, el fiscal, unida a sus manifestaciones evasivas y contradictorias, lo que te venía diciendo, sumadas a las maniobras de ocultamiento realizadas, constituyen indicios claros de voluntad de ocultamiento y entorpecimiento de la investigación. Yo te digo, como si yo fuera defensor acá, me estoy frotando las manos y tengo de todo para defender, porque está hablando de una cuestión de actitud. ¿Cuáles son los elementos para entender que en realidad él ocultó, hizo algo, entorpeció realmente la investigación? Eso no fue en sede a disposición judicial. de la justicia, él, No fue en sede judicial. Totalmente. Nada de todo eso. Con eso... A ver, pero lo que está diciendo la fiscalía es eso. O sea, hay como varios indicios que se apoyan en pruebas forenses y en algunos testimonios que vinculan a Graf en este momento. ¿Cuáles son los 5 puntos? El primero es que conocía presuntamente la existencia de ese cadáver en el fondo de su casa. 40 años allí. Que hizo manifestaciones para desviar la investigación. Que mostró preocupación antes de que se encontraran los restos. Antes y después. Porque hay un momento en el que supuestamente este señor le dice a los obreros que no cortaran justo un árbol cercano a la medianera. Esto lo que induce el fiscal es que tenía preocupación y que sabía que los restos estaban ahí. Esto es un indicio, evidentemente, no se puede contar como una prueba, pero cuando hay 5 indicios, prácticamente se convierten en pruebas, claro. Dio muchas versiones contradictorias sobre cómo pudieron haber llegado esos restos allí y mantuvo silencio absoluto desde el 20 de mayo hasta la actualidad, pese a que tenía un vínculo con el lugar de inhumación y vínculo con la persona, con Diego Fernández Lima. Ahí vas a cero judicial. Ya se cae todo directamente. Sí, Adrián. Y además Adrián, se puso a acá estamos disposición con de la el justicia profe el otro día, Beto. Perdón, yendo Domenech. directamente. Sí, en Sí. esto coincido con Sí, vos, porque Adrián. el fiscal lo sabe, lo que ocurre es que él intenta actualizar la causa, pero si vos, el imputado en sede judicial, puede mentir para desviar la investigación, ¿cómo no va a poder decir, por ejemplo, que vinieron en un camión los restos o que eran restos de un templo? Obviamente que mintió. Lo que ocurre es que el fiscal está tratando Puede. El tema es que sí. actualizar para evitar la prescripción. El tema es si estaba imputado o no. Te aprovecho, Adrián, para una pregunta técnica. Pero ¿Cómo el tema... termina esta causa? Termina con el hombre sobreseído, prescripción y además prescripción. La declaración del juez que la causa prescribió, el delito prescribió. Adrián. Bueno, y veremos si no se habla mucho más de la ley Diego, si no se puede llegar a cambiar de alguna manera, pero va a haber un movimiento muy importante a raíz de este caso. Yo pienso que sí, que lo va a haber, sinceramente. Luego, bueno, de lo que hablamos por parte del juez a cargo de este juzgado nacional en lo criminal en Argentina, pues, según los portales oficiales, la pena de ese encubrimiento agravado y supresión de evidencia tendría una pena en expectativa de 1 a 6 años o de 1 mes a 4 años de prisión. Lo que están diciendo aquí en televisión es que básicamente no
no va a tener pena este hombre y que, bueno, le van a decir que está prescrito el caso, pero bueno, veremos finalmente si no se da algo un poquito más allá, ¿no? También ha hablado un portero del colegio que conocía a Diego Fernández y al señor Christian Graf y que dio algunas declaraciones bastante llamativas para algunas personas en relación a lo que se decía también por parte de aquel chico que dijo que presuntamente Diego lo había intentado viol en su momento en el baño de la escuela. La ENET 36, donde iban Christian Graf y el señor Diego Fernández Lima. Mecha, todo tuyo, dale, buen día. Hola Belén, hola Pampa, hola a todos. Hola, Mecha. Justamente hace días yo había ido a la otra sede de la escuela, a la escuela actual, en Saavedra, vine para acá porque quería encontrar a alguien que hubiera estado en esa época en la escuela y que hubiera conocido tanto a Graf como a Diego. Y acá lo encontré, es el portero. Vos fuiste el portero, estoy con Juan Badenas, vos fuiste el portero de toda la vida de la escuela. Esta es la escuela, la que tenemos atrás. La escuela vieja, donde venían los chicos. Sí, buen día. A ver, mirá, vamos antes que hable Juan, Uriel, nuestro camarógrafo, A ver que qué muestra nos la haga un escuela. paneo de la escuela. Esto es Esta Villa escuela Urquiza, se ¿no? mudó al polo educativo de Saavedra. Ajá. Y hoy en día el dueño del edificio, porque en realidad no era del gobierno de la ciudad, lo recuperó y parece que va a ser un centro cultural. Bueno. Pero es una propiedad privada. Hoy en día, aunque está todavía el cartel de la Secretaría de Educación del gobierno de la ciudad. Muy bien. Pero les contaba, estábamos buscando con quién hablar que los hubiera conocido a los chicos en esa época en la escuela. Y acá lo encontramos a Juan. Juan, ¿qué nos podés contar de lo que pasó en ese momento? ¿Vos conociste a Cristian? ¿Vos conociste a Diego? Sí, yo conocí a los dos, más a Diego, que es el que más contacto tenía porque era vecino del colegio, venía acá, primer y segundo año, repitió segundo. Bien, era un chico sencillo, humilde, de barrio. A Graf no tanto, porque no me acuerdo, de Graf mucho no me acuerdo, pero sí era un chico sencillo, bien, de barrio. ¿Te acordás el día que desapareció? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, sí, no, vino la madre a avisar que había salido de la casa y que no había vuelto, le había pedido plata y nunca más hasta la actualidad se supo nada de este chico. ¿Viste que apareció en América, en el programa de Graña, un camarógrafo que había sido en su época de Mauro Viale, diciendo que, Adrián Farías, diciendo que a él, en el baño de la escuela, lo habría violado? Vos estuviste en ese momento, ¿qué nos podés decir? No, eso es mentira, nunca existió eso, estaba muy bien controlado, era una escuela chica que estaba muy bien, tanto... O sea, fijaos que nada más hacerle la pregunta hacia ese testimonio ha dicho que no. O sea, que eso es mentira. Que podría decir, bueno, yo realmente no sé nada de ese testimonio o lo que sea, pero fijaos cómo es tajante y dice que es falso eso, ¿no? Los recreos, como los baños, siempre estuvo controlado. Gracias a Dios nunca hubo un problema de eso. Claro, o sea que era todo un delirio. Sí, no, eso es mentira, te lo puedo garantizar, que tengo testigos que eso nunca existió ni tiene testigos de que ese testimonio no existió, o sea... Ni de ninguna otra manera. Como dice el hermano Javier, están tratando de embarrar la cancha. Claro. Sí, en una cosa sí, porque eso nunca existió. Siempre estuvieron controlados tanto los baños de los alumnos como los baños mujeres, que eran... A ver, pero también se dice muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? De que está controlado, era los 80, ¿no? Y bueno, no sé, podemos llegar a pensar en... a lo mejor pudo haber ocurrido en algún momento en todos esos años, bueno, no sé, pensar en sí podría llegar a ser. Yo evidentemente vi el testimonio, lo analizamos aquí y a mí me parecía que había contradicciones, había cosas que no me cuadraban del todo y me pareció bastante extraño, la verdad. Tuve como algunas teorías acerca de ese testimonio que, bueno, podéis ver en el otro vídeo. Yo lo de los varones y mi señora en ese tiempo lo de las mujeres, que nunca se vio nada raro ni nunca se hizo nada raro.
Juan, te está escuchando Belén y todo el equipo en el piso de Canal 13. Juan, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por estar ahí con su Buen testimonio, día. que es muy Mucho valioso. gusto. Igualmente, Mucho Juan. gusto. Ahora, Juan, ¿por qué no se acuerda nada o casi poco de Cristian Graf y sí de Diego Fernández Lima? Porque no tenía contacto con el segundo alumno, tenía más contacto con el primero, que era vecino, y que teníamos, digamos, él en un tiempo me había prometido, que nunca se llegó a cumplir porque desapareció, una bicicleta que el padre le había regalado, una moto Sanelita 48, y la bicicleta iba a ser, me la iba a vender a mí. Juancito un día vino y me dijo, Juancito, te voy a vender la bicicleta porque yo tengo una Sanelita que me regaló mi papá. Y después de ahí pasó esto que pasó, que nunca más tuvimos relación, nunca más supimos más nada de este alumno. Juan, es muy importante su testimonio porque, bueno, lo que estaba diciendo también Mercedes, ¿no? Salió ahora supuestamente Adrián Farías, que también era compañero de ellos. ¿Qué se acuerda de Adrián entonces? Sí. ¿Se acuerda algo de Adrián? No, nada. ¿Nada? Y si No, hubiera pasado nada, algo nada, así, nada, usted nada. hubiera sabido, porque era el encargado justamente del colegio. De la escuela. Sí, yo abrí esto cuando estaba abandonado y yo lo cerré hace poco. Wow. Ah, claro. ¿Cuál era la teoría de usted? Oye, muy contundente, ¿eh? Muy contundente este señor. Evidentemente habría que preguntarle lo que pensaba en aquel momento, ¿no? En el momento de la desaparición y demás, qué pensó acerca de este chico, porque al final era como el dueño, entre comillas, de esta escuela. Dicen, bueno, el portero, el que estuvo desde hace 40 años. Y habría teorías de todo tipo en aquel momento, me imagino, ¿no? Acerca de la desaparición de este chico. No, de eso en no. aquel Yo momento. te digo lo que más contacto tenía con la madre, por ejemplo, que vino ese día Hablaron de secta, ¿no? Y eso. desesperada, Pochi. a ver si sabíamos algo y no supimos nada nunca. Hicimos reuniones con el grupo de alumnos de esa división y tampoco los chicos sabían nada de nada, ¿no? Pero esto fue así de sorpresivo para Dos nosotros. preguntas, Mercedes. Primero, si era doble turno el colegio, que no lo sé. Y la Sí, segunda, era doble turno. ¿qué Sí. creían que había Era pasado? doble turno porque era técnico, la parte teórica y Era técnico, sí, era doble turno, sí. ¿Y qué Era creía que primero, había segundo y pasado? tercero a la mañana, primero y segundo, tercero a la tarde. Sí, era doble turno, sí. ¿Y qué creía que había pasado usted? Sí, yo ¿Cuál era la le hipótesis? sumo un poquito a lo que le está diciendo el doctor. No sé. Lo que queríamos saber en realidad era qué hablaban, qué se decía, porque En la aquel desaparición entonces, de un chico claro. no es un tema de un día porque verdad. vino la No, mamá nada. a buscarlo porque no estaba. O sea, eso tiene, la pregunta se la tiene No, que haber hecho vino a durante mucho preguntar- tiempo. Escúcheme, vino a preguntar si sabíamos algo de Diego, nada más. Después ya de ahí nunca más se perdió todo rastro, se perdió todo, toda información y todo. No, nosotros no teníamos información. También, pero ¿qué ustedes me no se lo puede preguntaban. no hubo, ¿Qué me- no hubo una movida de alumnos, una alerta de los docentes, algo, claro, en esa época era otra época. Era otra época. ¿Qué me puede contar? También estuve viendo que en los comentarios de alguno de nuestros directos sobre este caso había comentarios, si no me equivoco, de la última o una de las últimas personas que vio con vida a Diego Fernández. Lo vi como que había comentado como yo soy esta persona y tal. Y lo vi por algunos comentarios. Creo que de hecho habló en televisión esa persona, como diciendo que había sido la última persona que lo había visto, si no me equivoco, en la calle, creo que había sido la esquina Monroe o algo así, y como que le había gritado, ¿no? Y ese es el último rastro y el último dato clave que tuvo la familia y la investigación en aquel momento. Contar del papá de Tito. Evidentemente esa esquina estaba muy cercana a la casa a 2 cuadras, ¿no? O algo así, muy cerca de donde estaba la casa del señor Graf. Que sabíamos que iba por todos lados buscando desesperadamente a su hijo. Sí, acá no llegó nunca. Acá la única que se acercó
a comentarnos algo fue la mamá de Diego, el padre no. Juan, El Farías, hermano tampoco de Diego. Era más Farías, chiquito, era mucho más chiquito. Este camarógrafo ¿Eh? Farías, esta persona Farías que dijo que fue violado en el baño, él contaba que en el colegio había mucho... No, pero es que tampoco el testimonio no dice que él fue por parte del señor Diego Fernández. Lo que dice es que Diego Fernández intentó viol a esa persona, pero no lo consiguió. Era un infierno. No, nada que ver, nada que ver. ¿Cree que puede ser un testigo plantado por Cristian Graf? Sí, no. Hay otra cosa que no cierra ahí, pero no, acusar a una persona así y decir eso, no. Está brutal esto porque son, o sea, comentarios que mucha gente hizo ayer diciendo: ¿este testigo realmente es plantado por uno de los principales sospechosos, por Cristian Graf? Se están preguntando hasta en televisión esto. Nosotros nunca existió eso. Huele raro. En esta escuela 36, nunca. Fito, la declaración de este hombre, este camarógrafo, ¿le cabe algún tipo de pena por haber dicho esto? No, primero si es verdad, no. Claro, por eso, imagínate, por eso, que no sea verdad. Primero que todavía no declaró ante la justicia. Okay. Claro. Tengo entendido que estaba entre hoy y mañana pidiendo que el fiscal... Hoy, Fito. ¿Fue hoy? No, hoy se iba a presentar ayer con la doctora Carreras, a quien todos conocemos, es una abogada conocida. Y lo que estamos viendo es que desvió totalmente la causa, porque que estemos hablando más de esto, de si era verdad esto, si no, si tal, si cual, desvirtúa totalmente el hecho principal de que se hallaron unos restos que son de este chico de 16 años y que estaba en la casa lindante a donde vivía Gustavo Cerati. Vemos que se ha desviado un poco el foco y que vamos a seguir viendo con más noticias del caso. La desaparición, la muerte y el posterior hallazgo de Diego Fernández. Hoy tienen que declarar el albañil o el posero, y creo que declararon amigos también. De Luca, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Buen día para vos, muchas gracias. Bueno, aquí nos encontramos a la espera del arribo, de la llegada de los 3 declarantes que se esperan que justamente presten testimonio en la jornada del día de hoy. 2 ex compañeros de Diego Fernández Lima, la víctima de quien se hallaron los huesos en la casa de Cristian Graf o en la Medianera. Y también el albañil también de nombre Cristian, quien fue quien primero halló estos restos óseos, exactamente, alias Chucky. Bueno, se da la particularidad de que justamente el principal sospechoso, a priori no imputado por el fiscal Martín López Perrando, se llama de la misma manera que este albañil, que este obrero, que dijo haber reconocido que se trataba de restos óseos humanos porque dice tener conocimiento en medicina, que estudió algunos años justamente la carrera. Lo cierto es que se espera la palabra. No sabía. El albañil había sido estudiante de medicina, no sabía. Y no bien dio las paladas y se vinieron los huesos, se dio cuenta que eran restos humanos. Mirá, no lo sabía esto. Claro, y continuaron excavando porque les dio curiosidad. Esto fue lo que declaró a la prensa el día de ayer, y allí encontraron, bueno, el resto de los huesos que no habían caído. Bien lo mencionaban recién en el pase con Horacio, pero lo cierto es que estos 3 serán los que se espera que declaren en la jornada de hoy. ¿Quiénes no declararán? Bueno, el principal sospechoso, quien, insisto, no está imputado por el fiscal subrogante de aquí de la Fiscalía número 61, que es oficial de la número 12, y tampoco quien ayer prestó declaraciones a la prensa también, diciendo ser ex compañero de Diego Fernández Lima, acusándolo en cierta forma de haber sido o que haber tenido un intento de abuso Diego para con su persona. Hablamos de Adrián. ¿Y por qué no va a declarar? Espera, Diego. Perdón, me te interrumpa, perdón. Sí. Basta con eso, porque es todo falso. Este personaje aparece declarando en otro caso. Basta. Además, el fiscal, primero, el fiscal no lo va a convocar a declarar. El fiscal no lo va a convocar. No lo va a convocar a declarar. Primero, eso. Segundo, el muerto no puede defenderse. Claro, así que no nos hagamos eco de alguien que ya aparece como un declarante serial en otra causa. Bueno, quiero aclarar eso. Perdóname, Diego, te interrumpí, pero quiero aclarar eso. Bien. Ahora, Diego, entonces no va, como bien dice Caraba, y sí me dio mucha información, esa persona no va a ser tenida en cuenta. No, por supuesto, no es tenida en cuenta. Y no sí van a declarar, insisto,
claro, Cristian y los dos excompañeros. Cristian, quien fue quien también en cierta forma alertó a los vecinos y que cuenta que entre los vecinos que se acercaron en su momento se encontraba la actual esposa del propio Cristian Graf y que fue efectivamente ella quien llamó a la policía para que comience esta investigación que, bueno, derivó en, por supuesto, la pausa hasta el momento de la hora que del 20 de mayo a esta parte se encuentra frenada y, bueno, por supuesto, todo el peritaje que finalmente dio ahora en primer orden. La familia de Diego pasó por el lugar, tenés idea, Javier, su hermano, su hermana, que es la que está junto con un abogado llevando un poco la parte legal. ¿Sabés si estuvieron ahí por el juzgado, por la fiscalía? Hasta el momento no hemos visto la presencia de ninguno de los familiares de Diego. Y bueno, y tampoco ha llegado, que se esperaba para las 9:30, es la información que manejábamos aquí todos, se esperaba para entre las 9 y las 9:30 que prestaran declaración y todavía no se han apersonado ninguna de las 3 personas que tienen que hacerlo aquí para declarar. Ahora, Caraba, si el hecho está prescripto, a ver, la inmensa mayoría de los penalistas, así lo indica, coincidí. Bueno, Caraba. te lo dijo recién Armando Magnoli, que fue presidente de excursionistas también. Ah, es verdad, fue presidente excursionista. Ahora, vos coincidís que la mayoría de los penalistas dice que está prescripta la causa. ¿En virtud de que el fiscal, no lo estoy cuestionando, estoy tratando de entender, toma declaraciones? De la búsqueda de la verdad. En pos de la verdad, básicamente. Quiere cerrar el expediente. Claro, quiere cerrar el expediente y probablemente acercarla a la familia. La familia sabe que está prescrito el hecho. Sí, el otro día te lo dijo Javier a vos. Me lo dijo Javier, sí. Lo ha manifestado. Porque aparte es una cuestión... La única forma de que la causa no se declare prescripta es que se trate de un delito de lesa humanidad. Difícil. Sí, esto fue lamentablemente un crimen de circunstancia que ocurre en el lugar, que no estaba planificado, que no estaba previsto. Todo indica que no. Y el cuerpo, el hallazgo del cuerpo en esa propiedad indicaría que alguien de la casa lo mató. Sí, no hay mucha más totalmente. salida. Y vos sabés que, y te sumo, Diego, a todo el equipo, está Lola Char trabajando, mira, acá en diagonal mío, está Lola Char trabajando en la casa con el dron de la Nación, gran laburo de nuestro operador de dron. Hoy este hecho hubiese sido resuelto rápidamente. Tal cual. La ciudad de Buenos Aires tiene, no sé, en un 80%, 90% cámaras, entre pública y privada. Exacto. Te diría que casi el 100% de la cuadra tiene cámaras. Lo que pasó con Ángeles Raus. Bueno, por ejemplo, hay miles de casos. Alguien lo hubiese visto a Diego caminando por las calles de Coglan, ¿no? Alguien lo hubiese visto en el trayecto yendo a tomar el subte, si es que iba a tomar el subte. El último registro con vida de Diego Fernández Lima es un amigo que le grita en Naón y Monroe. Claro. ¿A dónde es eso? A 5 cuadras de la casa de Graf. Alguien lo hubiese visto ingresar a la casa de los Graf. O alguna cámara lo hubiese tomado. Su teléfono celular hubiese dado sin ningún tipo de lugar a duda la ubicación de él, el recorrido, en qué lugar lo descartaron y en qué lugar lo apagaron, ¿no? Lamentablemente en el año 84 nada de esto sucedía, recién se recuperaba la democracia, la policía de la ciudad tampoco existía, la policía federal le dijo a la familia... contra la policía federal civilmente. Ah, bueno, esto quizás es algo que puede estar investigando, ¿no? Y como bien dijo el ex compañero, en ese momento todavía seguían siendo lamentablemente temas tabú. Vos lo recordarás bien esto. Lo tengo presente. Caraba. Para que voy con esto. Espérame, Diego, ahí voy, dale, vamos. Urgente y exclusivo, vamos a hablar con el albañil que con su pala encontró los huesos del cuerpo de Diego Fernández. Cristian, alias Chucky. Chucky, querido, ¿cómo te va? Chucky, ¿me escuchás? Sí, a ver, se cortó. Sí, vamos a hablar con Cristian. Antes de declarar, fue estudiante de medicina. A las 2 paladas queda horrible decir los huesos. Espero no, no lastimar con esta descripción a la familia de Diego. Los restos, ¿no? El cuerpo. Se le vinieron encima la tercera palada, según nos contó uno de sus compañeros, y él inmediatamente se dio cuenta que eran restos de una persona, es decir, que eran restos, humanos. Sí. Puso estacas y la cinta de peligro. Sí, te digo la verdad, este pibe es casi un héroe para la familia, ¿no? Y sí. Porque la verdad lo primero fue fortuito, pero lo que vino a continuación del hallazgo es de un gran compromiso por la verdad, ¿no? Y de disciplina, responsabilidad, decir, che, no, paremos que acá algo pasó.
Sí. Presentaron todo. Y hoy declaran un rato, ¿no, Cristian? Exactamente, tiene que ir acá. Cristian, tengo entendido que habló también con Javier Fernández, el hermano de Diego. Lo tengo por teléfono, ya voy a hablar con él. Chucky, querido, ¿cómo te va? Acá el pelado, un gusto hablar contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Te molesta que te diga Chucky o te digo Cristian? Decime vos. No, como sea. Bueno, Chucky, querido. Bueno, a la segunda palada se vinieron los restos. ¿Cómo fue eso? Sí, estamos trabajando normalmente y, bueno, apareció el difunto ahí. ¿Qué es lo primero? Nadie se esperaba, pero bueno. ¿Se te vinieron como encima, cerca de la pala, un conjunto de huesos, no? No, realmente estábamos excavando y apareció el hueso y por cierto también para saber qué era empezamos a excavar un poco y ver que era hueso de un animal o jamás pensamos que iba a ser de estos humanos. ¿Vos inmediatamente te diste cuenta que eran huesos humanos porque habías estudiado medicina? ¿Es así esto? Claro, sí. ¿Y qué le dijiste a tus compañeros ahí cuando encontraste esto? Y nada, empezamos a ver qué podíamos hacer porque era raro que aparecieran huesos ahí, en un patio. ¿Y tus compañeros qué te dijeron? Sí, para dejar ahí nomás y bueno, la vecina llamó a la policía y ya vinieron los forenses y eso. ¿Vos hablaste en algún momento con Cristian, el dueño de la casa de al lado, Cristian Graf? No, nada, solo le conocía a él. Solo saludábamos y... Le conocía como vecino, nada más. Claro. Y entre la tierra apareció un reloj también, ¿no? ¿Pudiste ver un reloj marca Casio? Sí, eran las pertenencias que tenía el cadáver en el... Cristian, ¿dónde estabas excavando y dónde apareció el cuerpo de Diego? Ahora sabemos que era Diego, pero ¿dónde era? ¿A la altura de qué parte de la obra? Estaba en la medianera, o sea, la parte era de los dos terrenos, pero estaba al lado del vecino, no era al lado del ¿Dónde está la pileta más o menos del otro lado? ¿Dónde no hay una pileta? Sí, más o menos por la mitad. Ahí. Claro. Y ustedes fueron a hablar con laburando ahora, como todo trabajador, le está metiendo a su servicio, por eso se escucha mal. Ahora, Chucky, vos cuando delimitaron el lugar, ¿dieron aviso a la policía y alguien fue a hablar con el vecino o no? Porque vos te diste cuenta que venía de la casa del vecino, ¿no? Sí, o sea, todos los que estábamos ahí no dimos cuenta, sí. Estuvimos ahí mientras que vino los forenses, mientras que levantaron los restos y fuimos a declarar y todo eso, pero nada. Ya siguió la investigación y nosotros quedamos sin... ¿Ya declaraste? ¿Ya hablaste con el fiscal o no? Bueno, cuando encontramos sí, pero todavía supuestamente está más fuerte. Ahora no. Claro. Pero todavía no me citaron. Y ahora, todavía no lo citaron, todavía no te citaron. ¿Y ahora dónde estás laburando, Chucky? Acá en la empresa de San Martín. ¿Dónde? ¿Estás laburando en otro lugar? Sí, en otro lugar. ¿Y no sabes cuándo tenés que ir a la fiscalía? No, todavía no, a mí no me paga nadie. ¿Sabés de compañeros tuyos que hayan ido a la fiscalía? ¿Cómo? ¿Sabés de compañeros tuyos de la obra que hayan ido ya a la fiscalía, Cristian? No, desconozco legalmente. Con la familia de Diego, con el hermano sobre todo, ¿pudiste hablar? ¿Tuviste contacto con ellos o tampoco? No, con ellos no hablo, o sea, no. Yo me dedico directamente a ir a hacer mi trabajo ahí, ¿no? Sí, a laburar, claro. Y probablemente tengas que volver a este lugar, ¿o no? Porque la obra está habilitada, se va a hacer el edificio ahí. ¿Cómo es eso? ¿Qué sabes al respecto? Sí, seguro que tenemos presente cómo... O sea, se maneja de otra forma. Claro. Hay
tiene que entrar primero los carpinteros, después la parte más posterior los albañiles. Claro. Chucky, por último, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando te encontraste con este cuerpo? Sí. ¿Qué lo... A mí, por ejemplo, más me llamó la atención fue la forma que estaba enterrado. No era normalmente como se enterraría a un muerto así, derecho. Para ver, ¿y cómo se enterraría un muerto? ¿Cómo es eso? A ver. Y en ponerle que en ataúd así acostado derecho, ese estaba tipo acurrucado, no era una posición normal. Ah, estaba como una posición, no tenía bolsa y estaba como una posición fetal, digamos. Ponerle que así. ¿Estaba desmembrado? Perdóname la pregunta. No, la verdad que ni idea, porque como que estaba abrazado en la tierra, no sabía cómo estaba. Ya O sea, estaba a medio ver. podrido, algunos huesos, no se podía tocar mucho, se deshacía allí. A ver, era un cuerpo, había sido una persona alta, que lo habían como doblado. Perdóname la pregunta, pero estoy tratando de imaginarme cómo pudo haber sido o qué querés explicar cuando decís que no era como que lo habían doblado. Y sí, por la posición que estaba, poniendo el fémur y los brazos estaban cerca del donde están los pies. Bueno, Claro. no es que estaban separados. Sí, está en una posición fetal, entiendo. Chucky, yo no te quiero robar más tiempo. La verdad que tu laburo ha contribuido enormemente a la búsqueda de la verdad, porque si vos no hubieses frenado la obra, hubiesen presentado todo, capaz que esto quedaba absolutamente en la nada. Así que has colaborado fuertemente para esclarecer esta situación. No pasa nada. Bueno, abrazo grande. Cristian, el albañil que encontró el cuerpo de Diego Fernández, según lo que nos cuenta, estaba en una posición fetal, sin ningún tipo de bolsa, nylon. No, y ni tampoco nada. lo que dijo era que no lo habían sepultado como en un ataúd, digamos. O sea, no era evidente. La pregunta iba, evidentemente lo pusieron en ese lugar porque querían deshacerse del cuerpo, querían ocultar el cuerpo. Sí, y No quedan dudas. por lo que cuenta, uno puede inferir que lo hicieron también de forma torpe y apresurada. Sí. ¿No? Y de acuerdo con lo que tenían a mano, ¿no? Fue algo del momento, por eso... A ver, 1,20 de largo tenía el pozo donde fue enterrado. 60 de ancho y 60 de profundidad. 30 centímetros. Gramos. Sí, acompáñame, Cara, ven y seguime. Vamos a la pantalla a tratar de terminar. Voy para aquel lado, así no tengo que caminar tanto, Carao, querido. Si cambió algo en la escena... la escena del crimen sería esta, ¿no? Frená por acá. Esta sería la escena del crimen. El cuerpo estaba en este lugar. Acá. Claro. ¿Ves Ahí. esta tabla? Sí. Una de estas tablas es la que se ve en la imagen que consiguió la producción de La Nación. Como que acá estaban trabajando, en este sector, y el cuerpo fue ahí bien pegado a la medianera. Sí, evidentemente después del cuerpo hicieron como una suerte de vereda, ¿no? ¿Ves? Ahí está el lugar que aparentemente coincidiría. Sí, si no es la pileta, es entre la pileta y la vereda, ahí, o debajo de la vereda. Pero, a ver, ¿la imagen esta es de ahora? Sí, es en esta vivo. es en vivo. Dame la vereda. Si fuese debajo de la vereda se hubiese desmoronado, ¿no? Claro. ¿No? Claro. ¿Coincidís? Sí, pero por lo que dijo Cristian es acá. Claro, en ese pedacito, sí. Y por también lo que marcó Daniel. Sí, ahí se ve que hay como tierra removida. Acá. Ahí está. Ahí está. Mirá lo del viernes. Sí. Ahí está. Esto es vivo y eso es lo del viernes. Sí, la obra está igual, evidentemente no ha habido mucho cambio. Ese es el lugar que marcó Daniel. Y este es el lugar donde se desmoronó, ¿no? Se ve que evidentemente lo han enterrado ahí, ¿no? Y después habían llevado tierra para cubrir el lugar, lo cual es lógico teniendo en cuenta que querés tapar algo. O sea, mirá,
estoy pensando en lo macabro de esta familia, ¿no? Probablemente hasta se hayan olvidado dónde hicieron el pozo. Porque no lo cubrieron con una vereda. No hay una vereda arriba donde estaba el cuerpo. Hay tierra. ¿Sí? Por lo que se cree es en este lugar, ¿no? Queremos que sea en este lugar. Por lo que marcó... Y que cayó el cuerpo de este lado. Exactamente, por lo que marca Daniel. O ahí como decía también, quizá mitad de la pileta. Que eso lo dijo recién Cristian. El pozo tenía 60 centímetros. De profundidad por 60 centímetros de ancho y 1,20 de largo. Ahora lo pegan bien a la medianera, bien a la división. Sí. Lo que me llama la atención también es el lugar, ¿no? Porque el terreno... Pegado a la casa está. Sí, pero además la mitad del terreno. Si volvemos con el dron, vas a ver que el terreno tiene más. Sí. Y además me parece que tiene construcciones más modernas. Pareciese ser esa parte alta y ese quincho del fondo o esa galería Acá, del fondo. ¿Ves que eso parece igual no abarca todo el largo de la propiedad donde se estaba haciendo la obra? El terreno termina acá y la propiedad donde estaba... Sí, porque tiene un centro de manzana, ¿no? Tiene como un centro de manzana. Parece que esta parte parece una construcción nueva, ¿no, Caraba? Sí. Más moderna, digo. Y me llama la atención para qué sirve este aire acondicionado, ¿no? Acá. ¿Para qué? Y ahí se ve el tránsito. Pero este fue el lugar. Ahí me iba a acercar, este fue el lugar, mira. Acá. Sí, es impresionante el dron. Ahí se ve toda la guardia periodística en la puerta de la casa. Diego Oteros, el operador de dron. Es impactante la imagen. El edificio, la obra está habilitada porque Abigail nos mostraba ayer que el cartel que está habilitado, ahora Lola seguramente... Perdóname, Esteban, acá se ve bien la tierra removida de donde estaban trabajando. Sí, es perfecto. Ahí. Es entre la pileta y la vereda. Exactamente. Es entre la pileta y la vereda. Ahora, si en esta casa no hubiese vivido Gustavo Cerati 1 mes, 2 meses o 3 meses, capaz que esto quedaba absolutamente la nada. No tengas duda. No tengas duda. Porque el que alerta sobre la situación es el sobrino de Diego. Claro. Que es el hijo de la hermana. ¿Sobrino o primo? No, sobrino. Sobrino, Eso fue lo que dijo Javier. Sobrino, que es periodista y sociólogo, es el que le dice al papá que él había escuchado la historia del tío por la familia. Sí, claro. Y le avisan y ellos van a la fiscalía. Y cuando ellos van a la fiscalía, ahí a inmigrantes, les cierra perfectamente la historia. Entonces convocan a Bernabella. Bernabella Lima es la mamá de Diego. Ella es la que aporta la muestra de sangre, extraen muestras de tejido de los restos óseos y ahí confirman 100% que el cuerpo encontrado en la casa de la familia Graf era de Diego Fernández Lima. Después el fiscal empieza a ahondar sobre la cuestión del colegio, el ENE número 36 que está en la calle Balivian, ENE número 36 en Almirante Brown. Y ahí se determina el nexo también. Sí, a ver, Lola está trabajando en el lugar. Lola, la obra está, ayer lo mostraron, está habilitada la obra, pero la misma se frenó, ¿no? Ahí está, mirá. Este código, sí, obra de compromiso otorgado. Bueno. Exactamente, ahí podemos ver el cartel que habilitaba la obra y al ladito nomás la casa donde actualmente está Christian Graf y donde vive también la madre de Christian Graf. Pero no hay laburando nadie. Cámaras de seguridad, la casa. No, por el momento no hay trabajando nadie. Si se pueden ver, están las cámaras de seguridad. Sí. Esas cámaras de seguridad que tiene ahí la casa, no sabemos si funcionan, por lo tanto, no sabemos si ellos, los que viven adentro de la casa, si es Christian, si es su madre, no sabemos si ellos pueden ver el afuera o si la cámara está sin funcionamiento. Pero la cámara, por lo menos, ahí la vemos. Sí. Ahora, lo que también estuvimos charlando... ¿Había taller mecánico ahí o no? Es que nos decían... Sí, exactamente. El taller mecánico funcionaba acá en ¿viste? Portón Verde. Sí, tenían motos. Ahí está. Tenían 2 motos adentro del taller mecánico que funcionaba allí dentro de ese Portón Verde. Creo que se llamaba Coglan Motos el lugar. O algo así. Exactamente. Mira, ahora podemos ver la reja, continúan por supuesto las persianas bajas y lo que estamos viendo ahora son, digamos, las cintas donde los vecinos habían colgado estos carteles el día de ayer. Y la familia los sacó. Carteles.
Exactamente, se presume que lo sacaron aproximadamente a la noche, ya cuando esta zona no había nadie, donde hay menos tránsito, donde hay menos personas, donde no corren tantos vecinos por la zona, que quitaron, que removieron los carteles que estaban aquí pegados, que decían justicia por Diego, que decían el dolor de una madre no prescribe. Eso eran los carteles que empezaron a colocar lo cual es cierto, ¿no? en la reja del inmueble. Lo cual es cierto, que no prescribe, pero la acción penal, a veces mucha gente se enoja cuando lo decimos. La acción penal sí. Lo dice el Código Penal, de última habría que enojarse con los legisladores que lo sancionaron, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, yo estoy describiendo esta situación. La familia lo tienen claro también, ¿no? Sí, la familia lo tiene claro, Javier lo tiene claro. Hay un montón de cosas que a uno le parten el alma, pero yo me detengo en el padre, ¿no? Con su libretita muy humilde, muy prolijo, muy puntillosa, anotando nombres, lugares, haciendo de investigador privado y llevando todas las anotaciones desordenadas para ver si podía encontrarse con la verdad. Y sabés que se fue sin saber absolutamente nada, ¿no? Los grupos de WhatsApp de los ex compañeros hoy. Porque los ex compañeros están mandando mensajes entre ellos, como hablabas con Horacio. Sí, es probable. La dinámica del grupo en esa época, también en el contexto que marcaba Armando Mainoli, los grupos de WhatsApp están al rojo, están en llamas. Sí, imagínate la familia Graf que convivió durante 40 años, 41 años con un cuerpo, a sabiendas de que había matado a alguien y tenían el secreto intramuros, ¿no? Intramuros técnicamente y desde el punto de vista social dentro de la familia también. Ese secreto que se rompió, que saltó a la luz. El 20 de mayo. El 20 de mayo por una cuestión... fortuita. Sí, absolutamente fortuita. Es más, calculo que hasta la familia Graf debe haber pensado, bueno, ya está, no se enteraron a todos, pasaron 40 años, ya está esto, ¿no? Exacto. Se me ocurre, ¿no? Porque evidentemente ni siquiera tendieron ninguna maniobra para deshacerse de esos huesos durante 40 años. Es horrible esto plantearlo. Pero se creyeron tan impunes, ¿no? Bueno, se olvidó todo el mundo, ya está, ya mirá, pasó. El cuerpo de Diego Fernández Navia apareció en ese lugar. No hay más que, a ver, siempre hablan de la importancia que es encontrar el cuerpo o la marca de que alguien estuvo. Acá ya está, lo compromete eso. Sí, hay que ver. ¿Sabés que no tienen defensa? El motivo, sí, el móvil y la mecánica de muerte. Yo creo que lo habían matado dentro de la casa. Para mí también. Sí, porque si hubiese sido en la vía pública, alguien podía haber pasado, algún testigo. Además, Congreso siempre fue, no tanto como hoy, obviamente. No, por supuesto. Ahí lo muestran con el dron, pero... Una avenida de doble mano. Puede dar fe Lola, que está ahí. Pero es impresionante cómo acá hubo justicia divina. Acá hubo justicia divina porque finalmente Bernabella, Javier, la hermana de Diego también, van a saber qué pasó con este chico que salió de su casa el 26 de julio de 1984 y no volvió. Y también, quizás del cielo, Tito, el papá, esté mirando esto y haya tenido una lo del respuesta. padre, y murió tan joven también. Vuelvo en un instante, Lola, sigue presentando la información. Esta vivienda del horror en Coglan. Vuelvo en un ratito nada más. Me voy con Abigail, está trabajando porque llegó el barco de...